Sí, perfecto. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Dios siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la quinta sesión del entrenamiento de Dawah Alhamdulillah, y hoy estamos con Sheikh Abu Harun Juan Francisco Saud, inshallah ta'ala, hablando sobre el tema desmontar el ateísmo y la evolución. Y como siempre, inshallah ta'ala, al final de la charla, de la clase, inshallah ta'ala, vamos a tomar preguntas. Si tienen preguntas entre la charla, va escribiéndola, inshallah ta'ala, y al final la pueden poner acá en el chat y inshallah ta'ala el Sheikh la contestará. فليتفضل مشكورا شيخ أبو هارون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Testifico que no existe deidad excepto Allah Azza wa Jal, y testifico que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su último mensajero y profeta enviado con la verdad, aunque esto disguste a los politeístas. Procediendo, la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible este esfuerzo de estas charlas que se han dado durante esta semana, y esperamos que nos beneficiemos todos de ellas. Y le pido a Allah que acepte la buena obra de todos los hermanos y hermanas que han estado envueltos en el desarrollo de las mismas. Bien, el tema del ateísmo y el tema en general del ateísmo y algunas de sus creencias y teorías es un tema un poco complejo en realidad. Es un tema que es difícil abordarlo en media hora, más o menos, que es lo que voy a estar hablando de este tema, porque el ateísmo es muy amplio. El ateísmo en sí no es una cuestión uniforme, y monótona, digamos, en el sentido de que no es que todos los ateos creen y piensan lo mismo y tienen los mismos antecedentes, el mismo background. No. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, primero, pues el ateísmo se define, de acuerdo a la RAE, la Real Academia de Lengua, como alguien que niega la existencia de cualquier Dios. Proviene del griego teos, teos, sin Dios, justamente por eso de ahí. Pero más allá de la definición que existe en la Real Academia, yo quisiera dar una definición muy personal aquí y sin ánimo de ofender a nadie, obviamente, sino de la forma en como yo particularmente veo el ateísmo. Yo lo veo como la cúspide del egocentrismo, la egolatría, y también como una de las máximas de la ignorancia. Y luego voy a explicar por qué. En todo caso, pues, como decíamos, el ateo, el que practica el ateísmo, desde una perspectiva islámica, el ateísmo en sí no existe. Lo que existe es la incredulidad. ¿Por qué no existe el ateísmo? Porque obviamente al el ateo tener a su propia mente, a su propio discernimiento y entendimiento como la fuente máxima de todo saber y de cómo analizar y enfocar la vida, en realidad se está tomando a sí mismo por Dios, porque él basa absolutamente todo de acuerdo a lo que le dictan sus pensamientos. Algunos tipos de ateos un poco más, digamos, sofisticados, dirían de que ellos toman sus creencias de la realidad empírica o del empirismo en sí. Otros disfrazarán su ateísmo de agnosticismo, pero en todo caso es bueno que se defina un poco dónde encajan todos estos tipos de ateos, para de esa manera estar en posición en algún momento de poder refutar estas ideas, porque estas son ideas bien nocivas para la espiritualidad del ser humano en general, independientemente de la religión que siga.
Sobre el agnosticismo, quiero decir de que es una actitud filosófica que declara inaccesible el entendimiento humano a todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Es decir, algunos no niegan ni afirman la existencia de Dios, dicen que sencillamente no se puede saber porque no hay forma de demostrarlo. Tampoco se puede negar. Entonces, de esa manera, pues se lavan las manos y no está en ningún lado ni el otro. Pero bueno, en todo caso, es una nota, un paréntesis sobre el agnosticismo, porque muchas veces se lo relaciona con el ateísmo, aunque a veces injustamente, para ser justos. Como decía, algunos son más sofisticados que otros, los ateos. En términos generales, podríamos aglomerar al ateísmo en dos grandes grupos. El que yo llamo el ateo intelectual. Por cierto, hubo un estudio de una universidad de Tennessee que habló de más de 6 tipos de ateos. Es un estudio que está publicado en la internet y es bastante extenso. Y para los que tengan mayor interés sobre ya un encare, un enfoque más científico con respecto al ateísmo, desde una perspectiva psicológica y humanista, lo pueden buscar en la internet y allí se encuentra. De hecho, voy a ver si les paso el link, el enlace después de la charla. Decía que el ateo intelectual, o como yo lo defino, el ateo intelectual, es el que habla de ciencia y de empirismo justamente como fuentes únicas para demostrar o rechazar la validez de una teoría. Esta clase de ateos no les basta con no creer en Dios. Quieren decirle al resto a veces por qué rechazan la religión y por qué creen que la sociedad estaría mucho mejor si todos siguiéramos su ejemplo. Tienden a pronunciarse sobre causas políticas, derechos de los homosexuales, feminismo, el medio ambiente, la protección animal, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el tipo de ateo más sofisticado que hay por allí. El otro gran grupo, y dentro obviamente de ese grupo existen varios grupos también, o subgrupos, si se pudiera decir. El ateo, el segundo gran grupo, al que yo llamo el producto de las religiones, en donde alguien dice que es ateo porque dice que la religión es falsa, entre comillas. Sobre esto, pues, es entendible. Yo puedo entender que mucha gente en un momento dado llegue a esa conclusión cuando se dan cuenta de que su religión o la religión a la que han estado acostumbrados a escuchar y en las que han sido criados y en las que los educaron y en las que viven sus sociedades son falsas, se dan cuenta que son mentiras. O sea, hay cosas que van en contra de la lógica, de la razón, del entendimiento, de la naturaleza humana. Entonces, cuando levantan ese velo, se dan cuenta de que eso es falso, pero ahí viene el Saitán y entonces los engaña y los hace ir más desviados todavía diciendo de que no, pues entonces ya no existe Dios. El problema de esta gente es que no sabe de que no esa es la única religión que existe en el mundo, o no le interesa saber, o cree que todas las religiones son iguales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese argumento, entre comillas, de que todas las religiones son iguales? Sabemos que no es así. Bien, una vez que tenemos una idea más o menos de qué se trata o de qué tipo de ateos hay, podemos también hablar ahora sí digamos, pues de cómo en algún momento dado podemos desmontar estas creencias. En todo debate, en todo diálogo de este tipo, en donde se quiere exponer dos ideas diametralmente opuestas o de distinta índole, donde están contrarias las opiniones, la actitud con la que se absorbe o se aborda el mismo debate, este debate, es crucial para su desenlace. Uno tiene que ir seguro de que lo que está diciendo es real y auténtico, fidedigno, tener fuentes, tener el acceso a la demostración de que lo que uno argumenta, independientemente de si las otras personas lo aceptan o no, está basado en la realidad de uno. Esto en términos generales. Cuando se habla con los ateos, hablamos específicamente si es un ateo de estos que le gustan los temas científicos, los temas políticos, sociales, tener bases y fuentes auténticas para poder hablar o refutar lo que dice. Un ejemplo, muchas veces yo he escuchado ateos que me dicen que la mayoría de científicos son ateos y esto es un hecho falso. Si hay estudios y encuestas que demuestran de que la mayoría de científicos creen en Dios, inclusive los científicos más notables que han existido en la historia de la humanidad han sido creyentes en Dios, independientemente de la religión que hayan tenido.
Entonces, esos datos hay que tenerlos a la mano a la hora de poder argumentar con una persona de esta. Y también uno tiene que estar muy claro y muy consciente de cuáles son las limitaciones de uno para poder enfocar y hablar con este tipo de personas. Cuando uno sabe algo o no está seguro de algo, es mejor no decir nada, es mejor quedarse callado, para así pues no caer víctima de cualquier subterfugio o artimaña que pudieran usar en los debates este tipo de personas, o falacias o lo que sea. En todo caso, uno debe llevar la batuta de este diálogo sabiendo de lo que que la postura de uno es real y fidedigna, como ya hemos dicho. Yo voy a citar algunos ejemplos de cosas de este tipo de personas que hablan desde la parte científica o social o política. Por ejemplo, uno de los grandes argumentos que ellos ponen es el asunto de la ciencia, de que la ciencia no puede demostrar de que Dios existe Dios, porque nadie lo ha visto, porque no se puede ver, porque no hay cómo medirlo, que todo es cuestión de fe y es una fe ciega. Entre paréntesis, quiero notar de que aquí es muy importante entender de que esto es producto también de la llamada cultura occidental, en donde a lo largo de los siglos se ha puesto en la psique colectiva de las personas la idea de que Dios es el Dios cristiano. Primero, la imagen de un señor sentado en una nube o de un señor en un madero crucificado. Entonces, obviamente, eso es una de las cosas que hay que hacer hincapié. Tenemos que, entre comillas, darle la razón a las personas que vienen de ese background, de esa línea, en que eso puede que no sea correcto, pero no tiene por qué meter en el mismo saco, en este caso, a la postura islámica del asunto. La mayoría de estas personas, ellos hablan mucho y se jactan inclusive de ser grandes intelectuales, de mente abierta, que hay que mantener el asunto basado en la lógica, en el raciocinio, etc. Entonces yo planteo, cuando dicen que no hay un creador, ¿por qué, si no existe un creador, por qué cada ser creado tiene un ADN diferente, que es único para ese ser creado? ¿Por qué cada ser humano, por ejemplo, tiene huellas digitales que son únicas de él? Porque cada ser humano tiene su propia voz, que vibra en una frecuencia única de él. Porque cada ser humano tiene su propia cara, su propia iris única, que no hay otra igual a él. ¿Acaso el azar o la coincidencia puede hacer que esto ocurra? O sea, este es un argumento lógico, es un argumento racional, que ninguna persona que se jacte de serlo puede ocultarlo, ni puede negarlo, ni puede decir de que esto se trate de algo al azar o a la consecuencia o a la buena suerte, o como en una ocasión me tocó escuchar a alguien que dijo que todo era producto de una gran coincidencia. Eso es imposible, matemáticamente hablando, es imposible, no hay cómo. Hay paradojas, sí, que dicen de que eventualmente, si se hacen tantas cosas de determinada manera, puede ser que un mono pudiera eventualmente escribir una novela de Shakespeare. Si le entregas pluma y papel, eventualmente, en algún momento, en los garabatos que hará, saldrá de que ha escrito un mono una novela de Shakespeare. Esas son paradojas que existen, sí, pero en este caso no estamos hablando de un evento específico dentro de miles y miles y miles de millones de intentos de hacerlo. Estamos hablando de que cada vez que ocurre, el resultado es ese. Existe un ser humano único, sin igual, donde antes de él ni después de él habrá otro. Y esto ocurre con toda la creación, los animales, las plantas, con absolutamente todo lo que existe. Esta es una de las formas, este tipo de argumentos lógicos y racionales es una de las formas de abordar a los ateos y al ateísmo. ¿Quién que se jacte de ser racional puede después de esto decir, no, es que eso no es prueba? ¿No es prueba de qué? Es que no es una prueba empírica. Entonces ya entramos en el fanatismo, porque realmente fanáticos existen, así como en las religiones, también lo existen entre los ateos. Entonces ya cuando llegamos a este punto, entramos a un punto fanático, en donde la persona lo único que hace es defender su postura sin importar los argumentos. Entonces, debido a su fanaticismo, dirá, bueno, es que no hay forma de demostrarlo empíricamente. O sea, tú no puedes demostrar con un papel o con una fórmula o encajar de alguna manera que Dios existe. Entonces,
Yo digo, perfecto, tienes toda la razón del caso, eso no se puede. No vamos a hablar de que porque Dios es tan grande y magnificente que la mente humana es imposible que lo pueda plasmar en esos términos. Pero bajémonos de Dios y hablemos de el siguiente ejemplo. Yo le preguntaría a usted, señor ateo, ¿ama a su esposa? ¿Tiene mamá? Sí. ¿Ama a su madre? ¿Ama a su hijo? ¿Ama a su allegado? Ejemplo, hasta que encontremos un familiar que él dice, sí, yo lo amo. Demuéstremelo. Demuestre que usted ama a esa persona. De la misma forma en como usted exige que se demuestre la presencia de Dios. Empíricamente, yo necesito que usted empíricamente me demuestre que eso existe. Entonces, no va a poder porque eso no hay cómo. No, pero entonces dirá, no, pero es que yo le llevo comida, le pago las cosas. ¿Y cómo sabemos nosotros que usted no hace eso por interés o por aparentar que está bien? O sea, a la hora de la verdad, es su palabra y nada más. Sin embargo, todos sabemos de que existe ese amor y ese tipo de sentimientos y ese tipo de cosas en este mundo que no se pueden explicar de esa manera. Dicho esto, ¿cómo habríamos de hablar o de decir del creador de todos estos sentimientos y de todo lo que existe? Subhanahu wa ta'ala está por encima de lo que le asocia. Este es el tipo y esta es la forma o la aproximación adecuada para abordar el tema o el asunto de los debates con los ateos, o los diálogos con los ateos, o las ideologías de los ateos. He citado ejemplos específicos porque en varias ocasiones me ha tocado en foros, en charlas, tocarme con personas que dicen ser ateas y muchos, o la mayoría, lamentablemente, he encontrado de que son personas bastante fanáticas en sus creencias, muy poco predispuestos a afrontarlo o a encarar la situación de la forma en como ellos pretenden que son, con objetividad o imparcialidad y con una mente abierta. No hay cómo. La persona que es así no tiene más opción que aceptar la creación de Dios, la existencia de Dios, de Allah Azza wa Jalla. Ahora bien, yo estoy hablando aquí en términos, fíjese, he hablado todas las palabras en castellano, a lo mejor tenemos la mayoría de personas que son musulmanes. No es prudente hablar con un ateo de Alá, ni de Allah, como decir Alá, un Dios, no, sino el creador, Dios, ni tampoco de religión, porque hay que entender de que en la mente del ateo occidental, que es la mayoría de las personas con las que nos vamos a topar, el concepto de religión está estrechamente ligado al oscurantismo que en un momento dado trajo precisamente esa época de oscurantismo que se llama, donde la iglesia dominaba todos los asuntos y el pueblo o la gente estaba sometida a la voluntad de ellos y perseguían a los científicos y hacían horrores y medios en nombre de la religión. Si bien es cierto, el Islam es todo lo contrario a eso, eso queda para un posterior diálogo o debate. Una vez que ha quedado en claro de que esta persona no tiene la intención de ser objetiva e imparcial, yo no creo que sea conveniente seguir con el diálogo y el debate, ni seguir desbaratando estas cosas. Pero sí lo digo para que uno como musulmán tenga claras estas ideas y no haya shubuhat, no haya dudas en la mente de uno. Luego se puede abordar el tema de las religiones y hacer la diferenciación clara entre el Islam y cualquier otra creencia, porque todos sabemos de que el Islam es lo que Dios ha decretado para la humanidad, mientras cualquier otra creencia es fabricada por el hombre y por lo tanto tendrá falencias. Entonces, hay que separar en el diálogo o encarando el ateísmo o a la hora de desmontarlo el hecho de Dios y religión. Primero, centrémonos en el punto clave. Bueno, ¿existe o no un creador? ¿Qué dice la lógica al respecto? Y creo que de esa manera pues, queda claro de que no hay lugar a dudas de qué hacer. Ejemplos como ese, como el de las características de los seres creados, como el de... Hay miles y pudiéramos pasarnos horas aquí hablando del tema. Como el tiempo es corto y ya llevamos casi media hora de la charla, quisiera abordar por unos instantes el tema de la evolución, que a veces está estrechamente ligado al ateísmo, lo cual no necesariamente es así. Y tenemos que ver qué quiere decir la persona con la que estamos hablando o lo que nosotros creemos con respecto a la evolución. Evolución desde una perspectiva
netamente tal como la plantea la teoría de la evolución darwiniana, habla de que las especies, todas las especies, salieron de un estado preactual, es decir, por ejemplo, en el caso de el hombre, con un antepasado tipo simio, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y luego, con el tiempo, esto fue cambiando hasta llegarse a convertir en lo que hoy se llama Homo sapiens. Esta es una de las formas en que se encara la evolución, ¿verdad? Entonces, esta evolución, esta teoría, desde una perspectiva islámica, sabemos de que está totalmente equivocada, porque dice Allah Azza wa Jal, de que Dios creó a Adán y Eva. Incluso el profeta, sallallahu alaihi wasallam, lo describió, las características físicas de Adán, cómo creó a su esposa Eva, Allah Azza wa Jal, etc. Pero hablando con una persona que no es musulmana, ¿cómo planteamos el asunto o cómo vemos el asunto de la evolución? La evolución es una idea que no es tan descabellada en tanto y en cuanto se entienda que es una cuestión no de evolución de una especie a otra, sino de adaptación. Porque si ustedes se fijan, queridos y respetados hermanos y hermanas, y las personas que nos estén viendo, en el Corán, Allah Azza wa Jal dice claramente que creó a todo ser vivo de una sola fuente, es decir, del agua, del barro y en este caso, trasladándolo a la ciencia, lo que son los aminoácidos y otras cuestiones, y agua obviamente que existen, que se utilizó para la creación. Y todo viene de ahí, todo absolutamente tiene sus orígenes de eso, animales, plantas, todo. Entonces, obviamente, como todos venimos desde una misma fuente, todos los seres vivos, existe, entre comillas, un antepasado común. Como la ciencia no toma en cuenta esta realidad que Dios ha revelado en el Corán, entonces desvaría en estas propuestas de que, bueno, entonces si es así, el hombre tuvo que haber salido de un mono, o por ejemplo, el pollo antes era un animal acuático, o qué sé yo, el tiburón, como hay una foca que tiene las patitas así, entonces ella se metió de la tierra al agua y después solita cambió. Y eso no existe, queridos y respetados hermanos y hermanas. Dios, Allah Azza wa Jal, ha creado a todas las criaturas tal como son. Tal como son. Lo que sí existe son adaptaciones de estas criaturas. El mismo hombre, Dios los ha creado de distintas formas, de distintos colores. Unos más adaptados para un clima más caliente, otros para un clima más frío, otros con unas aptitudes físicas mejores para esta, otros con otras aptitudes físicas para el otro. Pero eso no quiere decir de que vino de otro ser y que este ser por sí mismo se cambió y de repente se hizo inteligente y de repente se hizo hombre y de repente cambió. Estas son cuestiones que las digo en honor o en virtud de nosotros como musulmanes que debemos ser. Ahora, encarando esto con una persona que no es musulmana y que es atea, que generalmente el ateo va de la mano con este asunto, generalmente no siempre. Entonces, que demuestre pues el ateo dónde está la evidencia, como él reclama de Dios, de que esto es así. Porque, oh sorpresa, no existe ninguna evidencia que demuestre de que el hombre proviene de ninguna otra fuente que no sea el hombre mismo. Lo que utilizan muchas personas para manipular los sectores oscuros en el mundo que quieren formalizar o legitimizar el ateísmo y la incredulidad es manipular cierta evidencia, como el hecho de que todo el mundo proviene de una misma fuente, o como el hecho de que, por ejemplo, el ADN del ser humano y de muchas especies de simios es muy parecido y que solo varía un poquito. Bueno, que esa variación entonces es la que evolucionó al hombre del mono, porque entonces el hombre era mono. No es así. Sino que Allah dio al hombre y le dio las virtudes y las características que lo hacen hombre.
lo hizo caminar recto en vez de arrastrarse o en vez de andar en cuatro patas, le dio intelecto, le dio una serie de sentimientos, una serie de habilidades y actitudes que no le concedió a otras criaturas. Y justamente eso está codificado a la Walla, Dios sabe más, en esto del ADN y en otras cosas. Solo Dios sabe cómo operan estas cosas, pero es evidente de que tiene que haber una manifestación física de este decreto de Dios de que el hombre sea como es. Y lo más probable es que eso esté codificado allí, pero Dios sabe más. En todo caso, eso con respecto a la evolución es un tema delicado, porque en la evolución, como teoría, existen cosas que sí son reales, y otras que son manipuladas, y otras que son sencillamente fabricadas. Y también existen mitos sobre la evolución que la gente repite y repite y repite, que no son verdad, que no están contempladas en ninguna de las teorías planteadas por los científicos en los últimos años. De hecho, en los últimos 15 años, la mayoría de científicos que estudian este tema ha habido mucho descrédito a la teoría darwinista de la evolución. Este es un tema que también pudiéramos pasar horas hablando, pero hay muchísimo material disponible en las universidades prestigiosas, papers, o sea, estudios, publicaciones que han hecho, donde muchos científicos plantean alternativas a esto de la evolución y donde la tendencia últimamente es a no prestarle mucha atención a esta teoría porque hay muchos cabos sueltos, hay muchas situaciones que no coinciden con lo que los últimos avances de la ciencia en lo que respecta a biogenética están diciendo. Yo sinceramente, para concluir esta charla, más o menos calculando ya 35 minutos y dar tiempo a preguntas y a lo que sea que haya, yo realmente quiero dar una sugerencia, la cual yo la sigo, porque yo creo de que lo mejor es preservar el alma y el conocimiento de uno ante cualquier situación, el alma y la salvación de uno ante cualquier situación. Generalmente los debates y las discusiones no generan absolutamente nada. Es mi experiencia. Yo no tengo la razón absoluta y puedo estar equivocado. Y muy pocas veces se logra en un debate hacer que otra persona cambie de posición. Lo que sí es bueno y para lo que sí sirven esos debates y estas argumentaciones es para que los que están escuchando eso y para los que tienen duda por ahí se aclaren y quede sembrada en ellos la semilla del conocimiento, de la búsqueda de la verdad con objetividad, que es lo que a muchos llevó al Islam. Vaya, sabemos de que existen decenas de científicos que se han hecho musulmanes, conocidos, famosos, que son tanto, la internet está lleno de esos testimonios, profesores de universidad, vaya, sin contar los otros tipos de famosos que también se han convertido al Islam. Lo que debe de llevarnos a la conclusión, al que no es musulmán o al que dice que es ateo, de que algo tiene que haber aquí, pues, porque no todo el mundo puede ser loco o tonto para seguir algo, siendo que no lo era. No es que fue criado así, no es que así lo trajeron a su familia, sino que él mismo decide hacerlo, siendo que es una persona de ciencia y de conocimiento. Esa es una de las cuestiones que debe de quedar allí en el aire para que esta persona atea o creyente de teorías fantásticas como la de la evolución o como otras de índole social que hoy en día también pululan, que tienen que ver con el asunto de la sexualidad y demás. Todas esas teorías y todas esas cosas son parte de un mismo objetivo, que es degradar la espiritualidad de la humanidad para que en un momento dado sean más dados a este mundo y se olviden de su creador y de las obligaciones que todos tenemos para con él y nuestro deber de buscar la verdad, someternos a ella y seguirla. Ojo, en ningún momento en esta charla he hablado del profeta, la paz sea con él, del Corán el Karim, de nada, porque en un diálogo o en una situación que tiene que ver con ateos o no creyentes, no es prudente hacerlo. Sencillamente se debe de abordar el tema desde una perspectiva netamente racional e intelectual, porque es el campo de ellos, y demostrarlo con esos argumentos de que lo que ellos dicen no es así, por mera lógica, por mero raciocinio, nada más. Obviamente, si traemos la palabra de Dios, Allah Azawajal, el Corán, el Karim, si traemos los dichos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y si encima traemos una serie de situaciones más que vienen dentro
del conocimiento de la umma islámica. Entonces, la evidencia es inapelable, pero es muy fácilmente refutable por alguien que no cree en eso, diciendo, bueno, aquí yo no soy musulmán, entonces yo por qué tengo que creer eso. Y aquí no le vamos a decir a alguien que no cree en Dios que crea que el Corán es la palabra de Dios, pues si ni siquiera cree en Dios. Entonces todo tiene que ir paso a paso y en su debido orden. Si esa persona demuestra que en algún momento dado está dispuesta a aceptar la posibilidad de la existencia de un creador, se le habla, entonces poco a poco se lo va introduciendo a lo que dice Dios en el Corán, se citan ciertas ayas, ciertas cuestiones, y poco a poco, inshallah, irá ablandando y Dios le abrirá el corazón y entrará. No quede duda, querido y respetado hermano, cualquier persona del mundo, sea budista, cristiana, evangélica, atea, santero, lo que usted quiera, cualquier persona que busca la verdad de corazón y con sinceridad y busca agradar a su creador, Dios lo guía al Islam. Y nosotros no somos más que un canal por el cual Dios en algún momento dado lo pudiera hacer. Sin embargo, Dios también extravía a quien quiere y Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas mientras nosotros no los conocemos. Dicho esto, le pido a Dios, a Allah Azza que si dije algo, me perdone, si dije algo malo es culpa mía, si dije algo bueno es por virtud de su bondad y su misericordia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, yo no sé, hermano Sheikh, si hay alguna forma de lo de las preguntas o algo, usted me avisa. Si no... Aquí estoy mirando el chat, como siempre, mis queridos hermanos y hermanas. Alhamdulillah, barakallahu fika, Abu Harun, por ese tema, por cubrir ese tema muy magnífico, mashallah, y excelente, que es necesario para nosotros, inshallah ta'ala, y creo que el punto final que hiciste es un punto muy fijo, que tenemos que recordarnos de ese punto, que no podemos hablar con un ateo y tratar de traerle las pruebas del Corán y del Sunnah. No va a trabajar, ¿verdad? Subhanallah. Pero si preguntas, inshallah ta'ala, queridos hermanos y hermanas, la pueden poner aquí en el chat. Inshallah ta'ala, esperamos unos minutos a ver si hay preguntas, inshallah ta'ala. Y hasta que llegue una pregunta o no, ¿cuál saldrá yo la primera, inshallah ta'ala? ¿Cuál consejo le dará a una persona que es ateo y está en búsqueda? A lo mejor tiene unas dudas y está en búsqueda y quiere aprender más sobre la fe del Islam. ¿Qué consejo le dará a ellos? Bueno, pues yo realmente cuando me ha tocado ver personas que son de esa índole, ateos o no creyentes, yo solamente apelo a que sean honestos con ellos mismos, que sean sinceros, que realmente practiquen eso que ellos piden también de otras personas, que dejar el fanatismo, dejar las ideas preconcebidas y ser objetivo y de mente abierta para poder abordar y encarar, porque si no es complicado. Nadie en ninguna rama del mundo, en ninguna situación, un ser humano puede aprender nada si no lo hace en esos términos, no lo hace en términos de mente abierta y de sinceridad y honestidad con él mismo, no tanto con los demás, porque a la hora de la verdad lo que importa es ser honesto con uno mismo. No se puede ser honesto con los demás si uno no es a veces con uno mismo. Entonces dejar esos preconceptos, esas ideas, esas cuestiones y encarar las cosas con objetividad y con honestidad. Ese sería el consejo. Y el resto, como todos lo sabemos, depende de Allah Azawajal. Allah guía a quien quiere. Imagínense cuántos ateos no hemos visto que se han hecho musulmanes, cuántos enemigos del Islam no hemos visto que se han hecho musulmanes, y cuántas personas que yo conozco que han hasta pasado años estudiando en países musulmanes, en universidades, también Dios los ha extraviado. A'udhu billah, y que Dios nos libre de eso. Entonces, todo está en manos de Allah Azawajal, nosotros hacemos nuestra parte. Mashallah. Aquí Sidrat al-Muntaha, pongo la pregunta aquí en la pantalla, Abu Harun, para ti. ¿Algún material que recomiende sobre la teoría? Sí, o sea, depende. Para estudiarla o para porque si es para estudiarla, sí, yo puedo pasarle ahora al imam unos enlaces, lo que no sé si estén en español. Eso es lo que tengo que ver. Si es para estudiarla, sí hay, porque la verdad es que sí hay trabajos muy buenos al respecto de esa teoría, en donde se la aborda con mucha objetividad. Aquí ya no estamos hablando de monos, donde los monos se transformó en hombre, o el lagarto en pescado, ni nada de esas cosas, sino desde realmente cómo
la adaptación de las especies sí es real. La adaptación sí, es muy real. Yo vivo en Ecuador, aquí ahí está la famosa Isla Galápagos, aquí estuvo Darwin, y ahí fue donde él vio que en unas islas, el mismo pajarito, de la misma raza, igualito, en uno el pico era, por ejemplo, así y así, y en otra isla el mismo pajarito lo tenía más largo y un poquito para arriba. Entonces se dio cuenta de que era porque ese pajarito comía de distintas, se alimentaba de distintas fuentes, de acuerdo a la isla en que estaba. Entonces, claro, ahí dice, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Entonces, de ahí nace la idea de que en algún momento evoluciona la especie, pero no es que se transforma de una especie a otra, sino que es para adaptarse a la situación o al entorno en el que vive. Y eso también es un decreto de Dios. O sea, no está al azar, no es algo que, bueno, ahí solita ella, mira, yo voy a comer de esta matita y como esta matita el pico no me alcanza, voy a pensar para que mi huevito salga y entonces ahí le salga el pico de otra manera. No, pues, así no funciona. Barakallahu fi. Inshallah. Mandó otra pregunta, Sidrat, inshallah. Ayer precisamente me preguntaban acerca de este tema, cómo hablar de un joven que se dice ateo. Bien, eso depende de por qué es ateo. Como lo dije al comienzo de la charla, si es ateo porque se ha dado cuenta de que la religión en la que él fue criado es falsa, o no tiene sentido, o no le hace sentido a su mente, lo que hay que enfocarse en el hecho de que no es necesariamente porque Dios no exista, sino porque a lo mejor puede ser de que esa creencia o esa religión sea la que esté equivocada. Entonces, si es así, es mucho más fácil. Porque sí, imagínese usted, yo me acuerdo, cuando yo era joven, yo tengo casi 20 años que abracé el Islam, alhamdulillah. Y cuando yo era más joven, entonces, yo me acuerdo que en una ocasión, leyendo la Biblia, yo, subhanallah, encontré algo que me dejó impactado, porque decía, y no comerás del conejo o de la liebre, porque la liebre es roedor. Es rumiante, perdón. La liebre es rumiante. ¿Qué es rumiante? Para los que no saben, rumiante es como el animal como la vaca, como el buey, como los búfalos, que ellos comen, y una vez que vuelven a sacar la comida y la vuelven a masticar. Y así lo hacen varias veces. La liebre es roedor, no es rumiante. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si Dios escribió esto, ¿cómo se puede equivocar? ¿Sí me explico? Entonces evidentemente, ahí me llevó a la conclusión de que o eso no era palabra de Dios, porque no podía, pues si era palabra de Dios, ser equivocarse, o Dios no existía. Entonces habría que averiguar por qué. Si es por eso, hay que hacerlo ver nada más de que, alhamdulillah, el problema no está en Dios, sino en las cosas que la gente inventa o en las religiones que la gente se inventa. Y también él dijo que si manda la información en inglés, que está bien, inshallah. Perfecto. Y aquí la hermana Samira tiene una pregunta aquí. ¿Cómo se habla con un ateo que se nota que es ateo porque es receptivo con Dios? Ejemplo, se murió algún familiar, por lo tanto ya no quiere creer. Muy buena pregunta, mashallah. A ver, ese es un tema delicado, porque obviamente el dolor que causa la pérdida de alguien puede llevarlo a la ciega. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la paciencia está en la desgracia. Entonces, ¿por qué? Porque justamente cuando le sobreviene a uno una desgracia, es donde estar, y la paciencia no es soportar las cosas porque yo soy muy bravo, porque yo soy muy valiente, no, sino con la convicción de que eso es porque así Dios lo ha decretado. Eso es paciencia. Por eso Allah dice, la paciencia es una virtud. Entonces, cuando uno es víctima de un dolor así y no tiene una convicción firme y no comprende la grandeza de Dios, sino que tiene una idea distorsionada de Dios, entonces es complicado. Si una persona que cree que Dios es un señor sentado en una nube y de repente se muere alguien, dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué le tenía que pasar? Pero si la vida es parte, la muerte es parte de la vida.
Unos se mueren jóvenes, unos se mueren más viejos, otros se mueren de hambre, otros se mueren de un hartazgo, otros se mueren de enfermedades, otros se mueren de viejos. O sea, no es nada especial que le ha pasado a esta persona. Es sencillamente que le tocó morirse, ni más ni menos. O sea, no es nada del otro mundo. Sin embargo, cuando a uno le toca es complicado. Entonces hay que solamente enfocarlo a ser solidario con el dolor de esa persona, entenderlo y saber, solamente explicarle que la muerte es parte de la vida y que es un decreto que Dios ha dado a todo ser creado que muera, porque el único viviente es Dios, nadie más. Y a todos nos toca morir, unos de unas circunstancias, otros de otras, pero así nos tocará. Mashallah. Pues no veo que no ha entrado otra pregunta, inshallah ta'ala, Abu Harun, inshallah ta'ala. So, creo que inshallah ta'ala lo dejaremos ahí, pero entonces inshallah ta'ala todavía tenemos mashallah personas que están tomando el entrenamiento, las clases inshallah ta'ala, y a lo mejor van a mandar preguntas después inshallah ta'ala. Y si después inshallah ta'ala me comunico contigo, te la mando para que sean contestadas inshallah ta'ala. Inshallah, no hay problema. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Tiene unas últimas palabras, inshallah ta'ala, antes que cerramos. Quiero agradecerle a usted, Imam, y a todo el grupo que ha formado esta iniciativa, que espero beneficie a todos los musulmanes que tengan acceso a ella. Yo realmente le pido a Allah Azawajal de que haga, como el profeta sallallahu alaihi wasallam solía hacer una súplica, que decía: oh Allah, no ver la verdad como verdad y lo falso como falso, y aferrarnos a la verdad y alejarnos de lo falso. Y esa súplica hoy en día es más necesitada que nunca, porque hoy en día vivimos en una época en que la verdad se presenta como falsedad y la falsedad se la presenta como verdad, y lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno, y al mentiroso se le dice que es veraz, y al veraz que es mentiroso, y al corrupto que es bueno, y al bueno que es corrupto. Subhanallah. Entonces, parte de toda esta corrupción son estas ideas de ateo, de ateísmo, de evoluciones, de monos, de otras cuestiones, de homosexualidades y otras cosas que tienen que ver con este ataque, esta guerra que existe en contra de la espiritualidad a nivel global. Yo le pido a Allah Azawajal que nos proteja a todos nosotros, a todos los hermanos, a toda la umma, que nos libre de eso y que nos conceda el paraíso y nos perdone nuestras faltas. Barakallahu fik, Imam. Wafik, hay una preguntita, es fuera del tema, si lo quiere contestar. Sí, cómo no, hermano. Sí, todavía tenemos 5 minutos. A la orden siempre la podemos contestar después. Sí, Samira, si estamos en un lugar que no está limpio, es lícito hacer oración. A ver, limpio es una cosa, purificado es otra, porque la limpieza, hay una diferencia, hermana, con eso ahí. Islámicamente, la purificación es una cosa y la falta de limpieza es otra. Porque si hay algo donde hay polvo, o sea, no está limpio, no está sucio, pero puede que sea puro para rezar, entonces no hay problema. Se puede rezar allí, se pone algo, un tapete, algo, la mano, no sé, cualquier cosa, algún papelito y no pasa nada. Pero si hay inmundicias y el lugar está impuro, entonces obviamente no se puede realizar. Y Allah Azawajal sabe más. De todas maneras, si no puede, por algún motivo, usted no siente en ese momento, no sabe si es impuro o no, pero siente en su corazón de que a lo mejor eso no le va a invalidar su oración, pues bueno, puede rezar sentada y Allah Azawajal sabe más. Inshallah ta'ala, para la gente que están escuchando que no son musulmanas, inshallah ta'ala pueden llamar, tenemos el número gratis 1877-Y-Islam, trabaja 24/7, 7 días a la semana, inshallah ta'ala, siempre hay una persona lista para contestarle cualquier pregunta que tengas, inshallah ta'ala. Si opriman el número 2, va a encontrar a alguien que te puede hablar en tu lenguaje, en el español, inshallah ta'ala. También pueden visitar la página de web porqueislam.org y también la página de Facebook Porque Islam, y si tienen preguntas siempre la pueden mandar por ahí, inshallah ta'ala. Hasta la próxima, no se pierdan, nos falta 3 semanas todavía con este entrenamiento de Dao, alhamdulillah, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que le dé la bendición y que siga bendiciendo a todos los hermanos y los mesheikhs, alhamdulillah, que mashallah compartido información necesaria y importante con nosotros, inshallah ta'ala, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos abra el corazón para poder comprender y entender ese mensaje y para poder usar ese mensaje, inshallah ta'ala, y ese enseñamiento para
a trabajar por su causa, la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, invitando a la gente hacia la fe del Islam. Hasta luego, inshallah ta'ala, y que la paz y la bendición esté con todos ustedes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Harun, aguántate un momentito. Barakallahu fik, alaikum salam.